Hola inversionistas, ¿qué tal? Ya saben que en este canal nosotros hablamos tanto de noticias importantes desde el punto de vista financiero como económico que pueden afectar nuestro dinero y nuestra economía. En esta sección también hablamos de estrategias para hacer crecer tu patrimonio. Ahora, considerando el entorno económico donde la inflación sigue afectando al poder adquisitivo, los mercados tradicionales son cada vez más volátiles y la incertidumbre geopolítica que está actualmente prevaleciendo, no tan solo en México, sino en todo el mundo, está en aumento. Surge una pregunta clave: ¿es mejor invertir en oro o en Bitcoin? Ven que Bitcoin últimamente ha estado prácticamente en boca de todos, justamente a la entrada del presidente Trump. Esto ha ocasionado una vorágine que metió muchísima volatilidad en los criptoactivos. Esto ha generado definitivamente que muchas personas estén en principio tratando de ver si esto va para ellos en cuanto a sus perfiles de inversión, y por otro lado también ha generado una alta volatilidad porque primero vimos que rompió máximos históricos y posteriormente vimos caídas muy importantes. Pero para que no sea difícil para todos nosotros y para los suscriptores de nuestro canal, que por cierto, si no te has suscrito, te agradecería muchísimo. Más del 50% de las personas que nos alcanzan a ver no están suscritas. Les agradecería muchísimo que pudieran suscribirse, dejarnos un buen like y ya saben, cómo no, déjennos un comentario que trataremos de poder complementar nuestro guión con la finalidad de que puedan tener mayores herramientas que les permitan tomar sus decisiones. En esta ocasión vamos a analizar los fundamentales, las fortalezas, las similitudes y las diferencias para que se tome una decisión informada. Fundamentos del oro. El oro ha sido considerado un refugio de valor durante miles de años. Su escasez, durabilidad y aceptación global lo han convertido en una reserva de valor confiable en tiempos de crisis. ¿Cuáles son los factores clave que debemos de considerar? Primero, el oro es de oferta limitada. El oro es un recurso finito extraído de la tierra. Si vemos un poco el comportamiento real, no está específicamente en un solo lugar. Se van identificando distintos yacimientos de oro, posteriormente es procesado y ya finalmente cuando es procesado es alojado en muchos lugares para tratar de preservarlo, resguardarlo de forma segura. Hay otro importante factor a considerar que es la correlación con otros activos, es decir, no está correlacionado con otros activos. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que cuando hay algún problema económico, a los poseedores de oro no les afecta tanto porque no hay ninguna correlación. Se mueve de una manera muy diferente a los demás. Por lo tanto, cuando los mercados tradicionales suben o bajan, no afectan significativamente al oro. Puede haber ciertas variabilidades, sin embargo, no. Por eso es que se considera bajo este factor que muchos inversionistas se protegen con oro cuando hay incertidumbre económica. Y otro aspecto que ha funcionado y funcionado muy bien es la protección contra la inflación. Generalmente mantiene su valor a largo plazo. Y aquí te muestro un ejemplo. Veamos una gráfica en la que, si observamos cuidadosamente en este periodo de tiempo, una casa valía en dólares aproximadamente 100,000, 110,000 dólares. Con el paso del tiempo, esta casa fue subiendo de precio muchísimo. Si lo vemos en gramos de oro, vemos que más o menos inician en el mismo proceso o en el mismo rango de precios, pero conforme han pasado los años, incluso una casa vale menos gramos de oro ahora que lo que valía hace muchos años. Esto quiere decir que hay una gran fortaleza y que te permite en un momento dado preservar el valor de tu patrimonio y de tu dinero en el tiempo. Ahora veremos cuáles son los fundamentos de Bitcoin. Bitcoin fue creado en el 2009. Es la primera criptomoneda descentralizada basada en tecnología blockchain. ¿Cuáles son sus factores claves? 1. Oferta limitada.
¿Por qué? Porque solo va a existir 21 millones de Bitcoin, no va a haber más. Sí es cierto que hay muchas fracciones y esto va a hacer que este criptoactivo, por ejemplo, sea muy atomizable y por lo tanto se puedan determinar una cantidad de fracciones, y esto va a permitir que poco a poco, conforme vaya pasando la adopción de esta moneda, sea muy factible que pueda utilizarse como medio de pago. Sin embargo, hoy por hoy, considerando que es una oferta limitada y que solo existirán 21 millones, eso quiere decir que es escaso, a diferencia del oro, que hoy por hoy, y a pesar de que tiene miles de años, hemos escuchado noticias cada vez menos de que se localiza oro en X o Y lugar. A diferencia de esto, Bitcoin no tiene esa condición. Bitcoin se va a crear, y una vez que se concluya la emisión de los 21 millones de Bitcoin, en ese momento se para las emisiones y no hay forma de poder incrementarlo. Otro factor clave es la descentralización. ¿Eso qué quiere decir? Que no es controlada ni por los bancos, ni por los gobiernos, ni por grandes instituciones. Al igual que el oro, y considerando que estos se encuentran en los mercados, entonces sí llega a haber una cierta manipulación en función de todos aquellos poderosos que pueden adquirir o vender estos activos, lo cual puede hacer que sí haya una cierta fluctuación, y es lo que en el caso de Bitcoin a muchos inversionistas los pone nerviosos, esa volatilidad en el corto plazo. Sin embargo, veremos una gráfica en la que te vamos a presentar cómo el crecimiento de Bitcoin ha sido infinitamente mayor que el que ha presentado el oro, considerando el mismo tiempo. Es decir, el crecimiento de Bitcoin ha sido exponencial con relación al crecimiento del oro. Y el tercer factor importante a tomar en cuenta es la alta liquidez y adopción creciente, cada vez más aceptado como medio de pago y reserva de valor. Si observamos en la actualidad y con la llegada del presidente Trump, se están quitando muchos candados y muchas regulaciones que estaban generando un cuello de botella para los Estados Unidos y con ello para el mundo. No nos hagamos tontos. Eso quiere decir que cada vez más instituciones, bancos y después personas van a empezar a adoptar el Bitcoin como puede ser medio de pago, que quizás sea un poco más complicado que eso suceda, pero sí como reserva de valor por los otros dos factores que vimos anteriormente: oferta limitada y descentralización. Ahora, similitudes y diferencias. Ambos son escasos y no pueden ser replicados. Nadie va a construir o va a fabricar oro de la nada, pero tampoco nadie va a construir o generar más Bitcoin de los que pueden existir. Ambos, en la actualidad y bajo ciertas condiciones del mercado como la incertidumbre, son utilizados como refugio de valor. Y cada vez lo vemos más en noticias, en donde instituciones y grandes inversionistas están adoptando Bitcoin poco a poco dentro de sus reservas de valor. De hecho, los Estados Unidos acaba de anunciar hace una semana que va a adoptar como reserva de valor al Bitcoin, lo cual es algo muy interesante porque está mandando un mensaje al mundo para poder seguir esa condición. ¿Cuáles son las grandes diferencias? El oro. El oro es un activo físico, es tangible y tiene una historia milenaria. Todo el mundo sabemos que desde las grandes épocas, hace muchísimos años, milenios, el oro existía y siempre ha tenido ese valor. Por otro lado, Bitcoin es un activo digital, descentralizado y altamente volátil en el corto plazo. Eso es muy importante que lo tengamos en cuenta, porque si definitivamente en algún momento decides invertir, es importante que consideres la volatilidad en el corto plazo. Por otro lado, el oro tiene una regulación y un mercado tradicional de toda la vida. Por su lado, Bitcoin tiene una innovación tecnológica y una adopción digital que se va dando paulatinamente. Por eso es que muchos lo ven como el futuro, porque realmente es algo que les va a permitir, una vez que tenga ya regulaciones, que tenga cada vez un desarrollo tecnológico más fino, y entonces habrá una mayor adopción digital por parte de los inversionistas. Esto va a dar como consecuencia que mucha gente tenga la parte de Bitcoin. Fortalezas y riesgos. Para el caso del oro, ¿cuál es su fortaleza? Nos da una estabilidad económica, tiene una gran historia y es aceptado globalmente. Eso no se pone en tela de juicio. ¿Cuál es el riesgo de comprar oro o tener oro?
almacenamiento físico, los costos de transportes y la poca rentabilidad en el corto plazo. Y si vemos en el almacenamiento físico, definitivamente es una situación complicada. Comprar oro físico implica pagar costos de custodia, de seguridad, de seguros. Por otro lado, los costos de transportarlo también son muy complicados. Eso genera un riesgo muy elevado. Y además, si observamos el comportamiento del oro en el paso del tiempo, sí crece, pero más que crezca, en realidad el precio del oro no es tanto que crezca, sino la moneda subyacente, es decir, si se compara contra el oro, lo que vemos es que el oro se va teniendo una inflación y cada vez vale menos. Por eso es que el oro necesita cada vez más dólares para comprar la misma cantidad. Por lo tanto, esos son los riesgos. Para cualquier persona como tú, como yo, comprar oro físico implica una cierta complejidad, por llamarlo de alguna manera, porque tendríamos que tener o caja fuerte o pagar una caja de seguridad con los costos que esto implica. Sí es cierto que ya existen ETFs, del cual te hablaré en un video que estamos preparando, que te pueden permitir invertir en valores que respalden o estén respaldados por oro. Y esa es una forma muy eficiente de poder invertir, estar expuesto al oro, mantener todas las ventajas que te pueda tener sin el riesgo del almacenamiento físico y de los costos de transporte que esto implica. Por otro lado, las fortalezas y riesgos que tiene Bitcoin. Fortalezas. Tiene un potencial alto de rendimiento. Es muy descentralizado y además tiene una liquidez global. Esto es algo muy importante que lo veamos porque, como comentamos en la gráfica que vamos a presentar o que estamos presentando, vemos cómo se ha incrementado su rendimiento en los últimos años o prácticamente desde que inició o desde que salió al mercado, ha tenido un crecimiento exponencial con correcciones y caídas muy fuertes, pero muy importante el crecimiento. La descentralización, como ya lo comentábamos, no depende de gobiernos, no depende de bancos, no depende de grandes instituciones como tal, pero sí, a recientes fechas ha habido grandes inversores que están adquiriendo una cantidad importante de Bitcoin precisamente para estar posicionados primero en el mercado. Y la liquidez global que se tiene prácticamente en todo el mundo opera las 24 horas, los 365 días del año. ¿Cuál es el riesgo? La volatilidad extrema que tiene en el corto plazo. Eso es un hecho. Este activo de riesgo genera mucha volatilidad en el corto plazo porque vemos que bien puede caer un 10, 15, 20, hasta un 60, 70% para posteriormente recuperarse en niveles incluso muy por encima del 100%. Hasta hace poco tiempo había una cierta regulación incierta. No obstante, y con la iniciativa que está teniendo los Estados Unidos, está generando ya una regulación que le va a dar mucho mayor certeza y con ello se va a eliminar este riesgo de la regulación incierta. Y el otro riesgo que pudiera existir, que hasta la fecha no se ha dado, es una vulnerabilidad a ciberataques. Esto es algo que sí es considerable, no es descartable, pero también es cierto que es muy complejo precisamente por la configuración que este criptoactivo en lo particular tiene. A diferencia de muchos otros que manejan contratos inteligentes, este no los maneja, al menos en el principio o en la cadena principal, lo cual lo hace con un nivel de seguridad mayor. En conclusión, entonces, ¿en qué es mejor invertir? Ojo, esto no es una recomendación de inversión, debes hacer tu propio análisis. Yo te entrego aquí la información, el análisis, y si es que ves para ti alguno de estos criptoactivos, o en este caso este commodity como el oro, definitivamente es algo que tienes que analizar y tomar tus mejores decisiones. Pero regresando a la pregunta, ¿en qué es mejor invertir? Dependerá de tu perfil como inversionista. Lo importante acá es generar esa inquietud para que tú analices tu perfil, tu nivel de riesgo y tomes tus decisiones. Si buscas estabilidad y protección contra la inflación, el oro es una excelente opción. Si prefieres apostar por la tecnología y el potencial de crecimiento a largo plazo, Bitcoin puede ser tu mejor elección. La clave está en diversificar y entender los riesgos de cada activo. En este caso, mi opinión, pero es únicamente con base en mi experiencia, es, como bien se comenta acá,
la parte de la diversificación. Es decir, es bueno tener un poco de inversión en oro, es bueno tener un poco de inversión en Bitcoin, es bueno tener un poco de inversión en renta variable y un poco de inversión en renta fija. Generalmente esta ha sido una de las mejores estrategias que se puede tener para tener una mayor protección en caso de diferentes tipos de escenarios económicos que se presenten, que te van a permitir preservar tu patrimonio en el tiempo. Y cuéntame, ¿tú en qué prefieres invertir? Déjame tu opinión en los comentarios y no olvides suscribirte para más contenido sobre inversiones. Nos vemos en la próxima.